Dios les bendiga, hermanos. Dios os guarde en esta mañana. Vamos a orar para presentar este mensaje de la palabra del Señor. Padre bueno, te damos toda honra y toda gloria a ti porque tú eres un Dios maravilloso, Dios digno de toda adoración. En tu mano, Padre, nosotros estamos en esta mañana para que tú tomes control, dominio de nuestra vida, que tú permita, Padre, que podemos alimentarnos de tu palabra a través de tu Santo Espíritu, que tú seas ministrando nuestra vida y nos ayude cada día, Padre, a perfeccionarnos en ti, a vivir por y para ti. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, cada uno de los hermanos que nos escuchan en esta preciosa mañana. Y permite, Padre, que juntos podemos exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Le voy a invitar, hermano, que vamos a buscar en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer 2 versos aquí de la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer 2 versos, verso 9 y verso 10. Y me voy a quedar fijamente solo en el versículo 9. Dice el verso 9 del capítulo 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Y perdónenme porque soy muy repetitivo. Normalmente en la antigüedad se aprendía con el método de repetir mucho una cosa. Y cuando algo se repite mucho, ya se queda, ¿no? Como un hábito, ¿cierto? Y ya los demás siguen repitiéndolo. Y eso es lo que en realidad el cristiano tiene que hacer. No es que seamos como una cotorra repetir lo que el otro dice, sino en cuanto a la palabra de Dios, repetirla, ¿verdad? Eh, leerla, analizarla, vivirla, aprenderla, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones y pueda aclarar toda la duda que hay en nosotros. Y en esta mañana me gustaría, hermanos, que nosotros pudiéramos observar 2 cosas que hay aquí. El hombre exterior y el hombre interior. 2 cosas. El hombre exterior es esto que tú estás viendo aquí, físicamente. Pero tú no puedes ver lo que hay dentro de mí, ¿verdad que no? Eso lo puede solamente ver Dios. El hombre, nosotros tenemos 2 personalidades. Una que es este cuerpo que nosotros tenemos y otro es la simiente de Dios que Él ha puesto en nosotros. Eso está dentro y eso vamos a ver cómo funciona. Y para que nosotros podemos entender, mira, ayer estuve por el huerto y estuvimos sembrando esto, ajo, ¿no? Ajo. Y este ajo lo sembramos el año pasado en el huerto y este año estuvimos sembrando ajo. Pero a mí me gustaría que podamos observar este tallito que está aquí. Este tallo, ¿no? Y es muy curioso porque cuando nosotros
quitamos el ajo, nosotros lo quitamos. No sé si pueden ver que ese tallo viene desde aquí abajo, ¿cierto, no? ¿Lo ven? Viene desde aquí abajo. Yo puedo quitar todos los dientes de ajo, los granitos de ajo, la semilla, como le quiera llamar, y quede ese tallo. ¿Y por qué? ¿Por qué ese tallito? Tú me decías, pues, esa era la plantita, ¿cierto? ¿Es verdad? Esa era la plantita. Observa bien, nosotros hemos sembrado una semilla de ajo, un diente de ajo, como le quiera llamar. Hemos sembrado una. Pero no nació siendo una semilla de ajo. Nació siendo una ¿qué? Una plantita, una matita, un tallito empezó a subir y empezó a crecer y echó hoja. ¿Cierto? Lo primero que empezó a salir fue este tallito que tú ves aquí que está seco y duro. ¿Qué sucedió? Que pasados los meses, esa plantita fue creciendo y ese diente de ajo, como le llamamos, desapareció. Ese diente de ajo murió. Así que esas raíces que están aquí, y pasados los años empezó a crecer un bultico, se llama bulbo, y luego se convirtió en una cabeza ¿de qué? De ajo, como normalmente nosotros le llamamos, ¿cierto? Así que en vez de nacer una semilla o un diente de ajo, nacieron ¿cuánto? Depende del tamaño que se dé. Puede tener 10, puede tener 15, puede tener 10, 20 dientitos de ajo. Que tú vas a sembrarlo y luego vas a tener ¿cuántas? Según los dientes de ajo va a tener mata. ¿Cierto? Porque por cada diente de ajo van a nacer una mata. Pero lo que quiero, hermanos, que nos centremos en esta mañana es que ese diente de ajo que nosotros sembramos murió. Murió para dar lugar a que naciera una plantita nueva y esa plantita diera fruto que fue más diente de ajo con el cual nosotros podemos sazonar, cocinar, ¿verdad? Y dar ese sabor tan delicioso a la comida. Pero si ese diente de ajo no hubiera muerto, no podía nacer, ¿verdad? No naciera. Y eso es lo que en realidad Juan aquí está queriendo expresar. Tenemos una simiente. Ese diente de ajo se convirtió en una nueva simiente que fue una planta para luego echar el fruto. Y cada uno de nosotros tiene que morir. ¿Morir a qué? A la carne, a este cuerpo, a este viejo yo, a esta naturaleza pecaminosa. Tuvo que morir para que naciera la simiente de Dios que está dentro de este cuerpo corruptible que va a morir, que se va a deshacer, pero esa simiente incorruptible que Dios puso en nosotros va a vivir ¿para qué? Para vida eterna. Pero mientras que yo estoy aquí en la tierra, yo tengo que dar ¿qué? Fruto. Fruto digno de arrepentimiento, fruto digno de ejemplo, fruto que sirva ¿para qué? Para bendición a los demás. Así como ese dientico de ajo dio una plantita, esa plantita dio muchos dientes de ajo, para poder disfrutar de ello, nosotros estamos llamados igualmente. Mientras que yo estaba quitando todos los dienticos de ajo de la cabeza para volver a sembrarlo, de repente me puse a observar en el tallito ese seco y duro que quedaba ahí en el medio.
Y de verdad que nunca lo hubiera observado hasta ayer. Y yo dije, pero este tallito duro que está aquí en el centro fue ese dientico de ajo que hace un año nosotros sembramos. Y miren qué se ha convertido. Para que nosotros podamos entenderlo mejor. El capítulo 3 del libro de San Juan, no de Primera de Juan. Vámonos a San Juan. Y aquí nosotros encontramos en el capítulo 3 un ejemplo que Jesús le estaba diciéndole a Juan. No a Juan. Juan escribió. Jesús le estaba diciéndole ¿a quién? A Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy importante en la sociedad judía. Este hombre ejercía un alto cargo. Pertenecía al Sanedrín. Este hombre era del grupo de los ancianos, de los consejeros y de los que llevaban, vamos a decir, la rienda del gobierno. Un hombre entendido, doctor en las leyes de ese pueblo. Y él viene de noche a Jesús y hacerle una pregunta. Dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escucha bien, aquí hay una condición. Una condición. Y esto no fue solamente para Nicodemo, esto es una condición para todo ser humano. El único que no tiene que cumplir esta condición, ¿sabe quién es? ¿Te llega a la mente? ¿Quién es el único que no tiene que cumplir con esta condición? Complicado, ¿no? El que no ha nacido. El que no ha nacido no tiene que cumplir con esta condición, pero todo ser humano debajo del sol que haya puesto los pies sobre esta tierra tiene que cumplir esta condición. Nacer de nuevo. Escucha lo que dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar, no podrá vivir ahí. Y esto Nicodemo no lo entendía, no lograba entender qué era lo que Jesús le estaba diciendo, que yo tengo que nacer de nuevo, ¿acaso ya después de viejo tengo yo que volver a entrar en el vientre de mi madre? Jesús dice, no, tiene que nacer del Espíritu. Tiene que nacer del Espíritu. De cierto, versículo 5, vuelve Jesús y le dice, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros nacemos, ¿verdad? Del Espíritu. Nosotros creemos en quién, en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que en Él hay salvación. Y que por medio de Él nosotros podemos ser salvos y nosotros entonces nos sometemos en obediencia. ¿Cómo es así? Bautizándonos en el agua. Nacemos del agua porque tiene su símbolo. Cuando te sumerges, tú mueres, renuncia al pecado
Y cuando tú sales, símbolo que Jesús resucitó, tú también resucitas para nueva vida espiritual. Por eso nosotros bautizamos sumergiendo en el agua. Nueva vida en Cristo Jesús. Hermano, todo aquel que es nacido de Dios, dice Juan, nos volvemos otra vez a primera de Juan, el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica. Oye bien, en el capítulo 2, Juan decía, no peca. Pero aquí dice, no practica el pecado. ¿Pero por qué? Llega la pregunta, ¿por qué una persona que ha aceptado a Cristo no practica el pecado? Había un grupo de falsos maestros que enseñaban a los cristianos. Y ellos les decían que así no pasaba nada que tú cometieras pecado, porque en realidad un cristiano, cuando había aceptado a Cristo, no le era contado pecado porque ya el Espíritu Santo de Dios estaba en él. O sea, tu cuerpo era el que pecaba, pero el Espíritu Santo no peca porque Dios no puede pecar. Y si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, tampoco puede pecar. Lo que peca es la carne. Eso era lo que yo enseñaba. Y Juan está diciendo aquí que no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Escucha bien, este cuerpo no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios, a través del Espíritu Santo, ha puesto su simiente. ¿Sabe lo que es la simiente de Dios? Algo que viene de arriba, no de aquí, de la tierra. Lo que es carne, carne es. Lo que es espíritu, espíritu es. Lo hemos acabado de leer en Juan capítulo 3. Esa simiente que está dentro de ti es un nuevo arbolito, una nueva plantita, así como ese diente de ajo puede ser cualquier semilla que tú siembres, nace, pero no nace siendo una semilla y esa semilla se va haciendo más grande, no, esa semilla muere, ese cuerpo que tú sembraste muere y tiene que nacer una nueva plantita para que dé fruto. Es una nueva simiente, viene de qué? De arriba, de lo alto para el cristiano. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Acaso tú sigues conviviendo en tu casa con un familiar que se murió? ¿O sí? ¿O qué? Se murió tu padre, se murió tu madre y tú la dejas ahí en la cama porque tú quieres seguir conviviendo con él. Imposible. ¿Acaso tú puedes hablar con una persona muerta? No. Tú tendrás su recuerdo. Tú recordarás a esa persona. Pero tú no puedes hablar más con esa persona. Tú no puedes comer, sentarte a la mesa a comer con esa persona. Porque esa persona murió. Y todo aquel que recibe a Cristo no puede vivir practicando nuevamente el pecado. Tiene que apartarse. De lo contrario, dice Juan, que es un mentiroso y el mentiroso, ¿quién es? El diablo. Y si tú eres un mentiroso, no pertenece a Dios, pertenece a quién? Al diablo. Déjame decirte que nosotros los cristianos somos más mentirosos que lo que están afuera. Y yo te voy a decir por qué somos mentirosos. Porque aunque estamos compartiendo con el pecado, seguimos practicando el pecado, nosotros decimos que somos cristianos. Que yo les he conocido, que yo soy cristiano, que yo voy a la iglesia, pero tú estás mintiendo porque tú estás practicando el pecado.
tus emociones, tu deseo, tus pasiones todavía no han sido crucificadas. Todavía tú estás satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces tú estás mintiendo. Y en ese hecho de que tú en ese momento estás diciendo que tú eres cristiana, tus ejemplos y la forma en la que tú estás viviendo no es lo que en realidad agrada al Señor. Juan es muy claro diciendo, no puede pecar porque es nacido de Dios. Y Dios no puede pecar porque Él es santo. Él es santo y nosotros somos llamados, hermanos, también a vivir, a practicar la santidad. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, experimenta un cambio verdadero, un cambio, hermano, tremendo. Y si tú ves una persona que ha confesado recibir a Cristo, creer en el poder salvador, y tú no ves que esa persona ha experimentado un cambio, sigue todavía en el mundo, entonces no ha recibido a Cristo como su Salvador. No ha creído, tú lo has confesado, pero tú no lo has creído de verdad. Tú no has tenido ese cambio. Poca palabra, usted no ha nacido de nuevo. Pero además de experimentar ese cambio, el cristiano se le da una nueva posición delante de Dios. ¿Cuál será esa posición? Es acepto, escucha bien, como justo ante los ojos de Dios. Justificado. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esta posición de que tú eres justo, Dios te ve justo ante Él por haber aceptado a Jesucristo, se le llama justificación. Tú eres justificado. Cuando el enemigo te acusa por tu pasado, allí tenemos un abogado en el cielo que dice, espérate, Satanás, si no es. Este ha sido lavado con mi sangre, ya yo lo he redimido. Antes era tuyo, pero ahora es mío. Yo le he puesto un nombre, mío. Lo dice la Escritura, sí, hermano. Mío eres tú. Porque Él ha puesto el sello ahí en el corazón de cada una de las personas que crees en Él. Toda la persona que ha creído en Cristo Jesús y que de verdad ha dejado que el Espíritu Santo haga ese cambio y tú seas una nueva criatura. Ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. El diablo no te puede acusar, el diablo no te puede condenar. ¿Por qué? Porque tú has creído en Cristo Jesús. Pero también hay algo más, hermano. El creyente es apartado con el fin de que viva para su gloria, para darle la gloria, la honra al Señor. A esto se le denomina, ¿sabe cómo? Santificación. Tiene que santificar. Sea Dios te ve justo delante de Él. Dios nos justifica, Dios nos santifica, ¿verdad? Nos aparta para Él. La única manera, déjame decirte, que podemos mostrar que nosotros pertenecemos a la familia de Dios es teniendo un nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento espiritual. Escucha, sin
que tú hayas hecho ese cambio espiritual en tu vida, tú no podrás entrar al reino de los cielos. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Una persona que vive en el mundo, que no haya conocido a Dios, no puede creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que a través de Él tú también pasas a ser heredero o heredero de la salvación eterna, de la vida eterna en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 nos dice que somos renacidos. Escucha bien, no de simiente corruptible, renacido. Quiero parar aquí para decir y aclarar que renacer, renacido. La frase re quiere decir volver, volver, red, ¿verdad? Ya tú naciste, ahora tú tienes que volver a nacer. Pero no quiere decir esto que como hay muchas creencias que tú mueres y que tú reencarnas en otra persona o en un animal. No, esto no es. Renacer del espíritu, de arriba. Renacer de arriba. Sigue diciendo, no de un cuerpo corruptible, sino de un cuerpo incorruptible de Dios que vive y permanece para siempre. El cristiano renace en el espíritu, en un cuerpo incorruptible. Ya no practica las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque pertenece a Dios, pasa a vida eterna. Nosotros, antes de creer en Cristo, todas las personas, escucha bien, toda persona que nace del vientre de una madre, nace en el pecado natural. ¿Por qué? Porque lo transmite el hombre, el pecado. Desde el huerto del Edén, Adán pecó y ese pecado viene de transmisión por naturaleza. Somos pecadores. Y por eso todo ser humano, aunque un niño haya nacido en un hogar cristiano, aunque sea hijo de pastores, ese niño cuando tenga conocimiento del pecado tiene que aceptar a Jesús, tiene que renacer de nuevo. No porque sea hijo de un pastor, porque sea hijo de un gran misionero es salvo. No, esa persona tiene que aceptar, tiene que renacer de nuevo. Eso es un requisito para todo ser humano que haya puesto los pies sobre la faz de la tierra. No nos equivoquemos, hermanos. La salvación es individual. La salvación no se hereda. No se hereda. La salvación la da Dios. ¿Y saben lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para convencer de pecado y para revelar la salvación de Dios. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Esto se llama Biblia y lo que está aquí escrito el Espíritu Santo, lo pone en tu corazón. Y cuando tú empiezas a leer la Escritura, el Espíritu Santo te la hace entender. Te confronta, te ve lo pecador que tú eres, lo vil que tú eres, te hace ver lo feo que tú estás practicando el pecado. Qué bonito, ¿verdad? Hermano, quiero decirte que de la misma manera que los hijos físicos llevan la naturaleza de los padres,
¿Verá que mis hijos se parecen a mí, se parecen a su madre? Los hijos de Jacob se parecen a él, los hijos de Catalina se parecen a ella, los hijos de Wilton se parecen a él, los hijos de cada uno de los que están aquí se parecen. ¿A que sí? Se parecen. Hermanos, los hijos espirituales de Dios llevan su naturaleza. Qué bonito, que yo llevo la naturaleza de Dios. Cuando Dios dijo, capítulo 2 de Génesis, hagamos al hombre, ¿sabe lo que él dijo? A imagen y semejanza nuestra. Vamos a hacer al hombre en nuestra imagen. Ah, qué tremendo. Esa imagen se perdió cuando el hombre pecó. Pero ahora Dios la ha puesto, ¿sabe dónde? Adentro de nosotros. La simiente de está ahí dentro. Tú no la puedes ver, yo no la puedo ver, pero es hermoso. La heredad que Dios nos ha dado es hermosa. Lo que nosotros tenemos dentro de nosotros es hermoso. Por eso podemos amar, por eso podemos reír, por eso podemos soportar las tentaciones y las pruebas y los momentos difíciles. Podemos perdonar, podemos, hermanos, ser felices. Aún con los problemas, aún con las debilidades, aún con las enfermedades, podemos ser felices, podemos orar, podemos cantar. Podemos clamar a Dios. ¿Sabes tú por qué Job pudo soportar la enfermedad, la prueba que le llegó de parte de Satanás? Porque era un hombre temeroso de Dios. No lo había ni lo habrá un hombre tan temeroso de Dios. Y cuando la mujer le dice, pero ¿qué es lo que tú sigues creyendo y confiando en Dios? Perdiste todos tus hijos, toda tu riqueza, has perdido tu salud, mírate cómo tú estás. Maldice a Dios, muérete ya, que es lo único que te hace falta. ¿Y qué es lo que él le dijo? Tú hablas como una mujer que no tiene conocimiento. Si Dios me dio riqueza, si Dios me dio hijos, y si Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Qué confianza tan grande. Dios le levantó, Dios le sanó y le restauró doble todo lo que él tenía. De tal manera que dice la Escritura que sus hijos, sus hijas eran las más hermosas. Qué bonito lo que Dios hace, ese cambio, ¿verdad? En nuestra vida, ese cambio en nuestro corazón. Nuestro viejo hombre tiene que ser renovado. Hermano, y yo quiero que vamos a mirar unas pequeñas cosas, unos pequeños detalles que me gustaría que podamos analizarlo. No ahora, sino en tu casa, que tú lo puedas analizar en el transcurso de tu vida, que te pueda servir, ¿verdad? Para refugiarte en Dios y saber cuál es tu lugar y saber cuando tú tengas problemas, cómo afrontar. Nuestro viejo hombre y nuestro nuevo hombre. Vamos a ver esas cualidades, ese parentesco que hay entre lo que es el viejo hombre y el nuevo hombre. Y vamos a ver lo que hay entre la carne y el espíritu, lo que es la simiente corruptible y la simiente de Dios. Vamos a confrontarlo a través de un verso bíblico. En Romanos capítulo 6, versículo 6, nos dice,
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Escucha bien, nuestro hombre de pecado, nuestro cuerpo de pecado fue destruido. Escucha lo que dice entonces Colosenses. Quédate con esa frase. Fue destruido. Colosenses capítulo 3, versículo 10 nos dice, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este no muere. Este no tiene que morir. El viejo yo sí tiene que morir, pero el nuevo tiene que ser cada día renovado. Se tiene que renovar. ¿Y cómo? Así que yo tengo que hacer para renovarlo. Tengo que ir a la palabra. Tengo que ir a las escrituras a leerla. Yo tengo que ir a mi aposento y ponerme de rodillas y empezar a orar y a pedirles a Dios que me dé fuerza espiritual. Yo tengo que sacar tiempo para tener un encuentro personal con Dios. Tengo que acercarme a Él. Y tengo que poner mi confianza en Él. Hermano, ¿qué hay en la carne y el espíritu? ¿Qué podemos nosotros encontrar? Pues en Gálatas capítulo 5, versículo 24, nosotros encontramos lo que es la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es que esta carne es apasionada. Esta carne le gustan las pasiones. Esta carne le gusta el disfrute. Tiene mucho deseo que quiere que tú la satisfagas. Esta carne le gusta disfrutar. Le gusta el baile, le gusta el reggaetón, le gusta el movimiento. Esta carne le gusta también que tú la pongas alegre. ¿Con qué? Con la droga, con el alcohol. Le gusta el disfrute, le gusta el movimiento. Pero ¿qué pasa con el espíritu, con la simiente que Dios ha puesto en ti? ¿Qué pasa? A el viejo yo le gustaba eso o le gusta eso, pero ahora yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Pero es que me están llegando esos deseos antiguos. Es que me están llegando esas ganas de yo disfrutar. ¿Y ahora yo qué hago? Pues escucha lo que dice Gálatas, el mismo capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Uy, pero es que yo tengo una guerra. Pero es que yo estoy en guerra, que yo tengo problemas. Es que ahora tengo una lucha dentro de mí. ¿Y ahora yo qué hago? El Espíritu Santo quiere que yo vaya a la iglesia, el Espíritu Santo quiere que yo lea la Biblia, el Espíritu Santo quiere que yo ore, pero que la carne no quiere. La carne quiere disfrutar. Qué cosa tremenda, hermano. Venimos a la iglesia, ¿cuántas horas? 2 horas. Y estamos desesperados porque quiero que se termine el culto, porque yo no quiero ir, pero yo voy a la discoteca a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana yo no quiero que se termine el baile. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Me pongo de rodillas a orar. Y pasan 10 minutos y pienso que son 2 horas que he estado de rodillas orando. Estoy cansado ya de orar con 10 minutos. Que estoy de rodillas. Pero me pego 4 horas viendo 2 películas, una detrás de la otra. Y no me canso ni me da sueño.
Pero cuando vengo a los cultos de oración, estoy que me duermo. Y viendo la película, no me duermo. Pero qué cosa, pero qué guerra, qué lucha tenemos nosotros. Esto es tremendo, hermano. Uy, qué tremendo. Tenemos lucha. Dice la segunda parte de este verso, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. El Espíritu Santo lucha contra la carne para que tú no practiques pecado, pero la carne lucha contra el Espíritu para que tú no busques de Dios. ¡Ay, qué tremendo! Pero quiero decirte, hermanos, una noticia. ¿Sería mala o sería buena? No lo sé. Pero el que tú alimentes más, ese va a tener más fuerza y ese va a ganar. ¿Lo sabías tú? La fuerza superior, el deseo más grande que haya en ti y tú empieces a alimentarlo. Si te gustan mucho las pasiones, las cosas del mundo y tira más hacia allá y le dedicas más tiempos a eso, te deja llevar de los amigos, te deja llevar de las emociones, la está alimentando y va a destruir al Espíritu Santo de Dios. Ahora, si tú empiezas a buscar de Dios, empiezas a orar, empiezas a clamar, tú estás alimentando, estás debilitando a la carne y entonces vas a ganar el Espíritu. Vivimos en una guerra, hermano, tremenda. La simiente corruptible y la simiente incorruptible que viene de Dios. Ya hemos leído primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 que nos dice lo siguiente. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Teníamos un cuerpo corrupto, corruptible, que se corrompe. Pero ahora, ¿qué tenemos nosotros? El Espíritu Santo, la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos reprende, que nos corrige. Pero, hermano, que teníamos un cuerpo corrupto, corruptible. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Escucha bien, ese cuerpo corruptible pecaba, te lleva a ti al pecado, pero ahora el cuerpo, la simiente de Dios que está en ti, dice el versículo 9 del capítulo 3 de 1 de Juan, es donde nosotros hemos empezado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y yo quiero añadir, no lo dice aquí, yo quiero añadir, y la simiente de Dios no puede pecar porque es Dios mismo. Dios no puede pecar, ¿lo sabía eso? Y si Dios no puede pecar, nosotros tampoco podemos pecar. Hermano, yo quiero hacer una pequeña aplicación porque nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida, lo que nosotros aprendemos. La vieja naturaleza produce, ¿sabe qué? Pecado. Pero la nueva naturaleza te lleva a vivir una vida santa, apartada para Dios. El hombre físico, esto que se ve aquí, necesita comida para mantenerse. Necesita limpieza. ¿O no? Porque si no, olemos mal. ¿Tú has olido una cebolla pudriéndose? ¿O una patata pudriéndose? Tú no te duches durante una semana y pasarle por el lado a una persona. Coge una patata podrida o coge una cebolla pudriéndote y es lo mismo. Este cuerpo coge un olor que no hay quien lo soporte. Necesita comer porque si no se muere.
Y necesita ducharse y ponerse ropa limpia, porque si no, no hay quien aguante el olor. ¡Qué tremendo! Pues yo te quiero decir que lo mismo le pasa a la simiente que Dios ha puesto dentro de nosotros. Necesita alimentarse y necesita limpiarse, necesita higiene. Lo mismo que este cuerpo de fuera necesita, también el de adentro necesita fortalecerse. Pero yo te quiero decirte, hermano y amigo que me escucha, que si tú te esfuerzas en alimentarte, en comer mucho y en quedarte ahí en casa, todos los días viendo películas tirado en el sofá, tu cuerpo va a empezar a coger kilitos, grasa. Te vas a poner sobrepeso. Solamente come, come, come. Mira la tele, quieto en el sofá y verá cómo te va a empezar a volver obeso. Porque este cuerpo necesita irse al gimnasio, necesita salir a correr, necesita ejercicio, necesita, ¿sabe qué? Ponerse en forma. Y si este cuerpo de fuera necesita eso, el de adentro también necesita lo mismo. Ejercitarse. Ejercitarse. Mateo capítulo 4, verso 4. Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Romanos 13, 14 nos dice, no proveáis para los deseos de la carne, no alimente a la carne. Alimenta el espíritu, provee para el espíritu. El hombre inferior, este hombre que nosotros vemos aquí, necesita ciertas condiciones, ¿verdad? Para vivir. El espíritu que mora en nosotros necesita ser alimentado. Tiene que crecer. Tiene que fortalecerse. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Ejercítate para la piedad. Ejercítate. ¿Sabe lo que es ejercitar? Ponerte en función, ponerte en movimiento. Y si tu cuerpo necesita movimiento físico, también el espiritual necesita moverse. Tenemos que salir, tenemos que evangelizar, tenemos que hablar de la palabra de Dios, tenemos que hacer esa labor, ¿verdad? El espíritu necesita orar, ayunar, interceder, leer la Biblia para ejercitarse, para poder alimentarse y crecer. Quizá tú puedas decir, es que yo no sé controlar mis emociones. Es que yo no sé controlar las tentaciones. Hermano, yo quiero concluir diciéndote en esta mañana que si tú no sabes cómo hacerlo, cómo tú controlar las emociones, si tú no sabes cómo controlar las tentaciones que te lleguen, la soltera y los solteros, escuchen, casados y casadas, escuchen, porque también a nosotros nos llegan las tentaciones. Nos llegan las tentaciones. Igual mi mujer ha cogido unos cuantos kilitos de más. Y yo veo un cuerpecito de guitarra que va por ahí. Mis ojos se van detrás. ¿Qué es esto que mis ojos están bien? Los solteros, las solteras. ¿Qué le pasa lo mismo?
En el verano vemos estos chicos chocolaticos que van por allí con su pecho ahí, que han hecho muchos ejercicios. Ay, pero ahora yo no sé cuál voy a elegir. Es que todos están buenos. Oye, las tentaciones. ¿Cuál elijo? Y empiezan a las amiguitas. Si fuera tú, ¿cuál elegiría? Dime, ¿cuál está mejor? Porque no sabe cuál elegir. Es que todos están buenos. O es que todas están buenas. Mira qué pierna tiene esa chica. Mira. Ah, mira. ¿Y tú cuál eliges? Hermanos, yo te quiero decir que tendrá que venir a la Escritura. Tendrá que venir a la palabra y empezar a leer. Tendrá que doblar rodilla y clamar a Dios. Y pedirle fuerza, fortaleza espiritual. No tome decisiones sin consultarle a Dios. Porque luego vas a tener, ¿sabe qué? Problema. Quiero leerte un último verso bíblico de la Escritura en Santiago capítulo 1, versículos 13 y 15. Con esto concluimos, hermanos. No se me desespere. Escucha lo que dice Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Las tentaciones no vienen de Dios. Las tentaciones ¿de dónde vienen? El diablo. Bueno, un día estaba con un chico y el chico siempre cuando veía decía, ¡qué bendición de Dios! ¡Ay, esto sí es una bendición! No, todo no viene de parte de Dios. Mi abuelo, el padre de mi padre, decía que él no estaba de acuerdo con los cristianos porque todos le echaban la culpa a Satanás. Todo lo malo era para Satanás y cuando le pasaba algo bueno, para Dios. Y decía que no estaba de acuerdo con él. Hermanos, no vamos a mirar que todo lo que viene de parte de Dios. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Escucha lo que dice el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces esto es lo siguiente. Hay algo que se llama cebo para atrapar animales o para atrapar los peces. En un anzuelo ponen una lombriz, puede ser natural o puede ser plástica. La tiran al agua, el anzuelo. El pez tiene hambre, el pez anda buscando comida. ¿Y qué es lo que hace el pez? Que viene atraído por esa lombricita que ve que está ahí moviéndose en el agua y viene ¡pac! Y se la traga. ¿Y qué pasa? Se queda enganchado y no puede soltar. Se queda ahí atrapado. Y viene cuando ve el movimiento, el que tiene la caña en la mano empieza a tirar del anzuelo y lo saca. ¿Y qué le pasa a ese pescado? Se muere. La concupiscencia da a luz el pecado. ¿Y el pecado qué es? Muerte espiritual. Muerte espiritual. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el deseo, ¿sabe lo que es la concupiscencia?
Los deseo. Lo deseo. Mira, quiero decirte que tener hambre, todos tenemos hambre, a todos nos da deseo, a todos pasamos por ciertas necesidades. Lo mismo que tú sientes, también yo. Todos sentimos lo mismo. Te voy a decir una cosa, que tener hambre no es pecado, tener deseo, tener necesidad no es pecado. ¿A dónde está el pecado? Cuando yo, en la forma en la que yo busco ese alimento para yo comer. Si yo voy al supermercado y me robo algo porque yo tengo hambre y me lo como, ahí está el pecado. Yo fui al supermercado atraído por el hambre, por esa necesidad. Pero yo no llevo dinero y yo cojo. Si le quito la etiqueta, me lo puedo comer, no vas a sonar. En mi tripa no vas a sonar, ¿verdad que no? Me lo como, sacio mi hambre. Puedo cogerme 2 plátanos y comérmelo. Y escondidito por ahí en una esquinita y tiro la cacarita por ahí y me voy ya. Satisfecho. Esa forma es lo que comete el pecado. Pecado, muerte. Algo muy diferente que yo voy al supermercado, llevo 2 euros, cojo 1 kilo de plátano, lo pago, me voy y me como mi plátano. He satisfecho mi necesidad. Me imagino que ustedes espiritualmente podrán ser capaces de entender, ¿verdad? La forma en que tú satisfaga ese deseo es lo que te hace cometer el pecado. Recuerda, hermano, el pecado es muerte. Cuando tú te sientas atraído, busca la Biblia, recorre rápidamente a buscar la presencia de Dios y preséntale a Dios, empieza a orar y verá cómo Dios va a suplir de la forma correcta esa necesidad y tú vas a ser bendecido y vas a ser de bendición para los demás. Que Dios te bendiga y que Dios